hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Verso 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. El texto de Romanos dice que el pecado se aprovechó del mandamiento y el pecado produjo engaño. Está hablando Pablo, produjo engaño, y obviamente este engaño asociado al pecado lo mató. Y el texto de Hebreos que leímos en un principio dice que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Seguramente usted ya había notado esto en las Escrituras, que el pecado siempre en nuestra posición como creyentes, ¿vale?, como hijos nacidos de nuevo, actúa en una forma de engaño a nuestras vidas, porque se entiende que nosotros somos nueva criatura, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice el texto, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros sabemos que el pecado, lo hemos estado enseñando, que el pecado ha sido desactivado en nuestra vida, ¿sí? Se apagó ese hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Se apagó, se desactivó. Es un hombre que no tiene un derecho legal, no hay una legalidad en nosotros, ¿vale? Salvo, obviamente, que nosotros nos dejemos engañar, porque esa es la idea de esta mañana. Entender que para que el pecado pueda accionar otra vez en nuestra vida, necesariamente tiene que llegar a una situación de engaño. No puede venir directamente, tiene que trabajar por medio del engaño. Nosotros sabemos también que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, según el pensamiento de Pablo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo, y en el bautismo, dice la palabra, hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Por lo tanto, ese viejo hombre, esa vieja mujer, debería, a la luz de la palabra, considerarse como un hombre muerto, desactivado en el pecado. Nosotros entendemos también, a la luz de la palabra y todas estas enseñanzas que hemos estado compartiendo con ustedes, que la vieja naturaleza, dice la palabra, fue crucificada. Ese texto famoso del libro de Gálatas que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Recuerdan? Y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Deberíamos nosotros, a la luz de la palabra, considerar que nuestra vieja naturaleza está crucificada juntamente con Cristo. Ahora, ¿por qué presentamos el pecado desde el punto de vista de un engaño? Génesis, el famoso capítulo del libro de Génesis, capítulo 3, verso 1. Dice Génesis capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho. ¿Sí? ¿Recuerdan ese texto? Y la serpiente se acerca a la mujer y le dice, ¿con qué Dios os ha dicho que no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer le responde, el Señor nos dijo que no tocáramos ni comiéramos del fruto del árbol. Note usted que la mujer desconoce completamente el mandamiento, y como buena mujer le añade un poquito más, ¿no? Le añade un pequeño paréntesis. Y ella le pone de su cosecha un poco que finalmente no tiene una trascendencia tan importante, pero dice la palabra que la mujer vio que el árbol era bueno para alcanzar sabiduría, y entonces también le dio a su marido. Ahora, es interesante, Génesis 3:4, que la serpiente le dice a la mujer, no es cierto, no van a morir. La serpiente contradice abiertamente la palabra del Señor. Descaradamente niega que Dios esté diciendo la verdad. No es cierto, dice la mujer, no van a morir, sino que dice la serpiente, está hablando la serpiente, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman del árbol se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta es
la historia de Génesis capítulo 3. Ahora, dice Génesis 3:13, ahí está el texto. Cuando Dios viene para hablar con Adán y Eva, su esposa, a la caída de la tarde, dice la Escritura que Dios llama al hombre. Recuerda usted, el hombre se esconde. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y viene esta conversación. Génesis 3:13. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer responde, la serpiente me engañó y comí, contestó ella. Adán y Eva están revestidos de justicia, no hay pecado en ellos. Lo comparamos con un ser nacido de nuevo, creado a imagen y a semejanza de Dios. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de Cristo, justificados, glorificados y todo lo que hemos estado aprendiendo por muchos domingos. Ellos no tienen conciencia de pecado, no tienen la habilitación del pecado en sus vidas, no tienen códigos de pecado en su cuerpo, no hay registro pecaminoso. Entonces la serpiente no puede venir sino en forma de engaño. La serpiente, dice Eva, me engañó y yo comí. Note usted, ella no toma una determinación en una voluntad de ser rebelde, de contradecir a Dios. Ella es engañada, simplemente engañada. Pablo hace este comentario allí en el libro de Corintios 11:3. Hace el comentario de este capítulo de Génesis. Y Pablo dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Pablo dice, temo yo que vuestros sentidos sean desviados de un compromiso puro y sincero a Cristo. Lo que Pablo teme no es que los corintios determinen libremente entregarse al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya ha sido desactivado. Porque el viejo hombre está crucificado, porque fueron bautizados en Cristo, murieron en las aguas del bautismo y resucitaron cuando salieron de las aguas. Por lo tanto, la única forma que la serpiente tiene de interactuar con ellos es a través del engaño. ¿Vale? ¿Me lo puede repetir esta palabra? Es a través del engaño, del engaño. A no ser que a nosotros nos guste pecar. Creo que a ninguno de nosotros, ¿no? Ninguno de nosotros cuando hacemos llamado al altar viene corriendo, ay pastor, aleluya, vengo acá al altar porque pequé, pero ni le cuento. No, todos nosotros. Yo cada vez que he tenido que conversar con alguien que ha pecado, hermanos, hay vergüenza, hay dolor, hay culpabilidad. Hay una infinidad de sentimientos de haber herido a Cristo, de haber herido a la iglesia, de haber herido a la familia, de haber traicionado la fe. Siempre hay dolor, siempre hay tristeza. Nadie, por lo menos de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, ninguno celebra el pecado. Ninguno, porque hemos tomado una determinación de salir del mundo, de ser nueva criatura. Por lo tanto, la serpiente y el pecado, la única opción que tienes es a través del engaño, de engañarnos, de presentarse a través de la tentación. Ustedes recuerdan el famoso texto de Santiago que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal, sino que cada uno cuando es tentado, dice Santiago, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y después que la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Fíjense que nosotros somos tentados, y tenga esto en mente porque así vamos a terminar el mensaje. El término del mensaje es advirtiéndonos de que cada uno de nosotros siempre seremos atraídos
de aquellas cosas que cuando no éramos cristianos vivíamos en esos pecados. ¿Sí? Por ejemplo, si alguno de ustedes, creo que no, pero era amigo de lo ajeno, ya entiende, ¿verdad? Cuando se convierta al Señor, le va a parecer ridículo lo que voy a decir, pero va a ser tentado en aquella área. Si alguno de ustedes era un don Juan, o don Pedro, como quiera llamarle, antes de casarse, y se convierte al Señor, créame, que el área de la tentación y de la vulnerabilidad y donde la serpiente tratará de engañarlo de nuevo, será precisamente en el área del adulterio, de la fornicación y de la inmundicia sexual. ¿Por qué? Porque dice Santiago, cada uno de nosotros es atraído y seducido cuando de su propia concupiscencia, de ese viejo hombre que está viciado, de ese viejo hombre que debiera haber muerto y que nosotros entendemos que está muerto y que está sepultado, pero siempre de allí. Mire, dice el texto de Génesis, usted sabe cuando Juan habla del mundo, Juan se refiere al mundo en tres cosas. Usted si ya pasó discipulado básico me la puede responder. Cuando Juan habla del mundo, ¿de qué cosas habla? De tres cosas: deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Esas son las tres grandes cabezas de tentación. De allí el diablo siempre va a sacar material, del deseo de los ojos, del deseo de la carne y de la vanagloria de la vida. Puede que usted no sea muy tendido a la carne, pero sí que tengamos un egocentrismo, pero altísimo. Pero de algún lado, porque Génesis 3 dice que la mujer vio que el árbol era bueno para alcanzar sabiduría, lo tomó y lo comió. Y en ella y en su marido se activan desde ese momento estas grandes tentaciones: deseo de los ojos, vanagloria deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Por eso la serpiente le dice: serás como Dios. Vio, comió, tomó, murió. Cuando el diablo está con Jesús en el desierto, note usted que son las mismas tentaciones: deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Jesús es el segundo Adán. Adán, el de Génesis, es el primero. Y en el primer Adán, la serpiente engaña a los primeros padres con el deseo de los ojos, con el deseo de la carne y con la vanagloria de la vida. Y ellos cayeron y murieron. Y entonces la serpiente no tiene más que hacer, no tiene otras armas que venir con las mismas cosas contra el Señor, que es el segundo Adán, el representante de todos nosotros, los Adanes, los hombres. Y entonces él viene con la misma tentación: deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Ahí está el deseo de la carne: dile a estas piedras que se conviertan en pan. La vanagloria de la vida: arrójate de aquí abajo. Y el deseo de los ojos, el deseo de la carne. Y ahí están las mismas tentaciones. Por lo tanto, todos nosotros, en ese viejo hombre que está muerto, está desactivado, sigue manifestada esa misma tentación: deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Y entonces la serpiente, cuando viene a tratar de hacernos pecar, no puede venir directamente, sino que tratará de engañarnos, de provocar en nosotros, de activar en nosotros alguna de esas áreas que no está sujeta completamente a Cristo, pero tiene que venir, necesariamente tiene que venir en forma de engaño. Ahora, si no necesita engañarnos para hacernos caer, es porque nosotros, la verdad es que a lo mejor no estamos viviendo en una santidad completa, no estamos viviendo en esta posición. ¿Usted sabe lo que es un CARDER? ¿Alguien sabe lo que es un CARDER? ¿Sí? Es un registro, o como usted quiera. Es mi pensamiento. Pienso que el maligno, sin ser Dios
y la serpiente sin ser Dios, pero conoce completamente todo nuestro pasado. ¿Sí? Por eso es el énfasis, hermanos, que siendo nueva criatura, siendo una persona nacida de nuevo, pero tenemos pasado. ¿Sí? Y no glorificamos ni exaltamos el pasado para nada. Es más, a muchos de nosotros el pasado nos es totalmente vergonzoso totalmente. Estaba en un lugar, por ahí en una parte, y había una hermana ahí que estaba contando su testimonio. Y ella empezó a contar cómo conoció al Señor y toda la cosa, y bonito. Y después ella me dice, pastor, me dice, ¿y usted cómo conoció al Señor? Yo le dije, dejemos eso ahí mejor, le dije. Pero cuente, hermano. No, le dije, no vale la pena contar nada. No vale la pena. ¿Pero por qué? No, hermana. ¿Y sabe por qué no quise? Porque hay cosas de mi pasado que a mí literalmente me avergüenzan. Me avergüenzan. Me dan vergüenza. No quiero contarla porque estoy consciente. Sé que ese viejo hombre murió, pero tengo conciencia de un hombre viciado y un hombre pecador, extremadamente pecador. Por lo tanto, como conozco mi pasado, sé que del pasado que yo tengo, aunque no puede, si yo morí, ¿verdad? Porque este es el principio, yo morí, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero de ese pasado que tuve, de allí la serpiente tratará de volver a engañarme. Y lo que va a engañar la serpiente son los sentidos nuestros. Porque cuando usted peca, usted involucra sus sentidos. ¿Sí? Hay pecados que son pecados mentales. Cuando Jesús habló en el Sermón del Monte, dijo acerca del adulterio, dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón, un pecado mental. Y a veces nosotros pecamos en nuestra mente sin necesariamente activar en el cuerpo dicho pecado. Pero finalmente, hermanos, lo que está en la mente va a determinar nuestros sentidos y nuestras emociones. Por lo tanto, les recomendamos, y me autorrecomiendo a mí, no entretener mi mente demasiado en cosas del pasado, porque si no, mis sentidos volverán a ser engañados. Y usted sabe que hay una conexión del cerebro a los sentidos. Todo nuestro cuerpo es una cosa maravillosa. Existe una red de neuronas que recorren toda nuestra mente, todo nuestro corazón. Y por lo tanto, muchos de nuestros pensamientos se vuelven acciones. Y hay pensamientos en nuestro cuerpo que son involuntarios. Por ejemplo, por favor, le parezca ridículo, pero levánteme la mano derecha. ¿Cuál es la derecha? Esta es la derecha. Yo para saber cuál es la derecha siempre digo con cuál escribo. Ahora, ¿cuánto le costó pensar eso? ¿Cuánto? Le costó pensar ahora porque está en un lugar público y ay, qué ridículo, ¿no? Eso le costó. Pero ¿cuánto más le costó? Nanosegundos, microsegundos, nada. Un pensamiento se volvió una acción casi instantánea, una reacción instantánea. Entonces, cuando nosotros mantenemos tanto algún pecado en nuestra mente, se puede volver una reacción instantánea en nuestro cuerpo. Entonces, necesitamos saber que la serpiente va a engañar nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos, hermanos, saben que pecar es entretenido, ¿no? ¿O no? ¿O nunca la pasó bien usted? Yo me acuerdo que algunas veces la pasé bien igual. ¿Para qué vamos a hacer tan...? ¿No la pasó bien usted cuando estaba en la guaracha del fafá? Y tírale para allá, tírale para acá, y el venado, ¿no? Y después se convierte a Cristo y todavía sigue con el venado, porque le gustó la cuestión, por mano. Y se lo traspasó del viejo hombre. Oiga, pecar tiene un placer. Si no, pregúntele a David enamorado de la Betsabé. ¿Qué le pasó al hombre? ¿Sabe lo que le pasó? Regáleme 5 minutos y le voy a explicar lo que le pasó y dónde él no puso cuidado. Si usted lee
Mateo, se lo voy a decir de memoria, pero puede que me equivoque en algunas cosas. Si usted lee Mateo, va a encontrar la genealogía de Jesús y parte desde Abraham, hijo de David. En la ascendencia de David hay por lo menos tres cosas que no son normales y naturales en la vida de un hombre que debía ser descendiente o ascendiente del Mesías. Está la entrada de una moabita, y usted sabe que Moab es el hijo de una hija de un hombre llamado Lot, ¿sí? Por lo tanto, es un pecado terrible. Está Tamar, que es la hija de un suegro que miró a su nuera lujuriosamente, y de Tamar, que comete un pecado terrible con su suegro porque lo engaña y se finge que es una prostituta y está allí en la línea sanguínea de David. Y está otra mujer más que es Rahab la ramera. Por lo tanto, usted encuentra tres anomalías allí en la vida sanguínea de David: Rahab la ramera, Ruth la moabita y Tamar, la que era nuera de Judá. Entonces, cuando David escribe y se arrepiente, el Salmo dice: en pecado me concibió mi madre y en lo oculto fui formado. La familia de David era un desastre, era una locura, es una cosa terrible el desorden familiar que hay. Entonces, él tenía mucha información de sus antepasados, y no estoy diciendo acá que porque mi abuelo fue pirata, no, y fue un bandolero, y a lo mejor fue uno de los pincheiras que andaban ahí por Chillán asaltando a la gente y quitándole las longanizas. No estoy diciendo nada de eso. No estoy diciendo que nuestro pasado va a determinar nuestro futuro, pero hay un peso de pecado y hay una carga espiritual que, si no se corta, va a traspasar generaciones. Entonces David tenía en sus antepasados tanta lujuria, tanto pecado sexual, que el hombre, hermanos, cuando es tentado precisamente en el pecado sexual, en la lujuria. A esa altura, hermanos míos, honorables maridos, David tenía por lo menos 7 esposas, ¿vale? Y tenía un hijo de cada una de ellas. Y luego allá en Israel se vuelve a casar con 5 o 6 más. Por lo tanto, tenía por lo menos 13 mujeres. ¿Para qué necesitaba una más? Porque el hombre no tenía ordenado en su vida el área de la lujuria sexual. Y entonces la serpiente lo engaña. ¿Cómo lo engañó ese hombre de Dios que tenía un corazón conforme al corazón de Dios? Dice la Escritura, el libro de Primera de Samuel, dice que aquella mujer era hermosa. Tiene que haber sido muy hermosa, porque Samuel, que escribe el libro, dice que era una mujer muy hermosa. Entonces, ¿de dónde fue atraído él? Del deseo de los ojos. Pero del deseo de los ojos, porque él tenía una carga, tenía una información espiritual de sus antepasados que tenían pecado y tenían lujuria en medio de sus antepasados. Por lo tanto, lo que él siempre tenía que verse cuidado es acerca del pecado y la lujuria sexual, que fue precisamente donde la serpiente lo engañó. ¿Cómo lo engañó? Usó el sentido del gusto en David. Vio que la mujer era muy hermosa. Ahora, ¿cuánto rato la estuvo mirando? Mientras se bañaba. Si era hija soltera, tiene que haberse bañado como 2 horas, con el agua caliente igual. Si era mujer casada, bueno, la mujer casada se baña más corto, porque ya sabe que el gas cuesta caro. Mire, él tiene tiempo de llamar a alguien, preguntar: ¿quién es esa mujer? Le dicen: esa mujer es la mujer de Urías Eteo, uno de tus valientes. No lo dice Samuel, pero sabemos que así es por la cronología. Y él la llama y duerme con ella, y todo lo que usted sabe. Él tuvo tiempo, es decir, la serpiente lo atrajo de aquello que él no había controlado, no había gobernado, y el sentido de él fue engañado, porque miró a la mujer hasta el grado de codiciarla de tal manera que él ya no se pudo frenar.
Ahora, yo siempre pienso esto, que David la llama, la invita, te llamo, te tomo un café, y David, yo estoy pensando esto, no dice la Biblia, estoy pensando, David dice, mira, te voy a tocar un par de canciones con el arpa, ¿no? Y la besa ve, ¡ay, qué lindo toca mi rey! Y se creó una cosa así media romántica, pero cuando ya el hombre a lo mejor quiso frenarse, ya era tarde, porque la serpiente ya lo había engañado. Entonces nosotros, hermanos, mire su pasado. Yo tengo que mirar mi pasado. No se haga el fuerte, no me hago el fuerte, no se haga el fuerte, porque la serpiente, dice Pablo, con su astucia engañó a Eva. Engañó a una mujer que no conocía el pecado. Engañó a una mujer que no tiene pasado. No tiene pasado ella. Adán no tenía pasado pecaminoso. Nosotros sí. Y nosotros sabemos que es el deseo de los ojos. Nosotros hemos experimentado el deseo de la carne. Nosotros hemos experimentado la vanagloria de la vida. Por lo tanto, nosotros sabemos que nuestra determinación de caminar en justicia, en santidad y rectitud, la única manera que la serpiente tiene es a través del engaño. Del engaño. Y ahí tenemos que estar conscientes. Como nosotros sabemos que la serpiente tratará de engañarnos y de seducirnos, necesitamos tener lo que la Biblia llama el discernimiento activo, ¿vale? Tenemos un texto allí, Hebreos 5:14. Mire, déjeme darle un consejo a todos los varones casados. Escriba todas sus tentaciones pasadas, todas, y luego péguelas en el espejo del baño. Ay, nomás no llegaría, ¿no? No lee la mujer y te pega antes de tiempo, ¿no? ¡Ah, sí! No, sí. No, porque... No, es una broma, no se le vaya a ocurrir, santo hombre de Dios, ¿no? Escúchenme una cosa. Déjenme hablarle pastoralmente. Póngame atención, porque esto puede salvarle la vida a usted. Cuando usted no pueda contra un pecado, acérquese a alguien maduro y confiese su pecado. No a un copuchento ni a una copuchenta. Compruebe que ese hombre o esa mujer es tan madura y es tan maduro que será capaz de oír tu confesión y tu debilidad y no andarlo divulgando ni mirarte en menos. Ah, te hacía el santito ahora, pero el otro día estaba ahí con la patita que te gritaba. Porque cuando se saca a la luz, por eso Juan dice, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Así se debe entender ese texto. Cuando usted sienta, hermano o hermana, sienta que está siendo atraído demasiado por algo, confiéselo a alguien que sea capaz de cubrirte en oración y que sea alguien que usted sepa que tiene que rendirle cuenta a esa persona, porque así lo sacamos a la luz y entonces el diablo pierde efectividad, porque la serpiente trabaja en la oscuridad. No, estaba David solito con la Betsabé ahí, escuchando la música de fondo, velas románticas, cositas lindas. La mujer era hermosa. El hombre ya estaba listo, ya cometió el pecado antes de. Cuando al hombre le dijeron, esa es Betsabé, él tenía que haber dicho la palabra, no cometerás adulterio. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados del bien y del mal. Y otra versión dice, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es un hombre maduro, es una mujer madura. Escúchenme bien, un hombre maduro, una mujer madura, sabe y conoce sus debilidades, las conoce, sabe dónde le aprieta el zapato, sabe que no puede subirse en un lugar donde hayan puras chiquillas, porque sabe que va a ser
tentado. Él conoce su pasado perfectamente y sabe que tiene que cuidarse de ese pasado, pero es un hombre, es una mujer que por el uso tiene ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Sabe discernir, entiende que la serpiente está tratando de engañarlo o de engañarla. Lo sabe. ¿Por qué? Porque tiene discernimiento maduro. Porque es alguien que ha ejercitado. Es alguien que ha resistido la tentación antes. Es alguien que sabe que hay muchos otros que han caído en eso y que les ha costado vida, ministerio, familia, todo. Es un hombre maduro, es una mujer madura que sabe discernir. No es un niño que puede ser engañado. Adán y Eva fueron literalmente engañados. La serpiente trató de engañar al Señor, pero se encontró con Cristo, el Hijo de Dios, la imagen. Él respondió a cada tentación con la palabra del Señor. Y escúcheme, déjeme poner este énfasis aquí. Cuando el discernimiento se activa, la tentación no se vence con el pensamiento, ni con la buena intención. Usted no puede decir cuando es tentado, no puede decir, no, esto es demasiado malo para que yo lo haga, porque eso no tiene ningún valor. La conciencia nuestra no tiene ningún valor frente a la conciencia de la serpiente que está totalmente pervertida y torcida en maldad. No tiene conciencia. No es una lucha nuestra solamente con un pensamiento. No, yo no puedo hacer esto, no lo debo hacer, porque si lo hiciera, mire, cuando los sentidos se echaron a andar, cuando las sensaciones del cuerpo se echaron a andar, cuando la lujuria se encendió, cuando el deseo se encendió, hermanos, no hay freno para esto. No hay ningún freno. No se puede frenar. Cuando Josué lanza la maldición en Jericó, y la maldición que toda la ciudad era anatema, toda es anatema, nadie debe tomar nada. Y dice la palabra que un hombre llamado Acán vio un manto babilónico y vio un lingote de oro. Lo vio, lo codició, lo tomó y le trajo el anatema a él y a toda su casa. Hermanos, cuando el pecado se enciende, no hay conciencia, no hay determinación del cuerpo nuestro. Lo único que vale es lo que está escrito en la palabra del Señor. Cuando la serpiente tienta a la mujer tuerce la palabra. Ese es el problema, que ella no conocía bien la palabra. La mujer dice, sí, Dios nos dijo, no lo tocará ni para que no. Jesús no. Jesús conocía perfectamente la palabra del Señor, y en cada tentación que dijo Jesús, está escrito. Mire, ¿había notado usted alguna vez la osadía de la serpiente? ¿Se ha puesto a pensar cómo tiene tanta pata, no? 40, 50, ¿no? Como los muchachos de hoy, nuestros hijos. Dios mío, que le dieron hormona para los pies, como que medio pie, hermano, una cuestión así. Gloria a Dios que mi hijo ya me pasó con mis zapatos, ya no le quedan buenos mis zapatos. Pero como un pie tan grande, la serpiente tiene una capacidad, un pie tan grande, hermano. ¿Cómo? ¿Usted alguna vez había puesto a pensar en la última tentación de la serpiente del Señor? ¿La recuerda cuál es? Le muestra todos los reinos y todos los tesoros del mundo. ¿Y qué le dice la serpiente? Oiga, ¿qué le dice la serpiente? Oiga, un pie pero talla 60. Le dice al Hijo de Dios, le dice al Dios creador, le dice a aquel que es dueño y Señor, le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. La serpiente tentando al Hijo de Dios para que el Hijo de Dios se pusiera de rodilla y la adorara. Ahora dígame usted, ¿va a tener alguna consideración con usted o conmigo? No, y yo le voy a decir a la serpiente, no, señora serpiente, yo soy el pastor que se echó a David, a Moisés, a montones de hombres de Dios, y a través de los siglos ha seguido engañando y engañando a hombres, apóstoles, profetas. ¿Sabe una cosa? Lo que más temo yo, que mientras más arriba está un hombre de Dios,
más vulnerable es a la tentación. Porque ese hombre que está tan arriba no le rinde cuenta a nadie, ya no tiene pastor, ya no se sujeta a nadie, está listo. Y fíjese cómo los hombres de Dios que llegan a un crecimiento, una bendición tan grande, de repente usted los encuentra sumergidos en unos pecados tan groseros, porque piensan que a esa altura son intocables por la serpiente, y a esa altura la serpiente también tiene habilidad de engañar. Si trató de engañar al Hijo de Dios, hermanos, mi sola determinación no es suficiente. Yo tengo que, frente al discernimiento activo, tengo que conocer la palabra del Señor, que me ayudará, como dice Jesús allí, cada vez que la serpiente vino a atacarlo. Mire, primera tentación, son 3, ¿no? Ahora, Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Por 40 días el Señor fue tentado en todo lo que todos los hijos de Adán hemos sido tentados a través de las generaciones, pero sin pecado. Primera tentación: dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuándo lo dijo? ¿Cuándo? Cuando el hombre tenía hambre. ¿Por qué no se lo dijo el primer día? Mire, hombres casados, mírenme. La tentación de la Dalila va a venir precisamente cuando el matrimonio esté como el ajo. ¿Me entendieron? ¿Lo explico de nuevo? Antes de eso, luna de miel, besito, amor, la esposa, que venga la más hermosa. A usted no le va a dar nada porque está llenito, está pollo, está satisfecho, lo tienen feliz, lo tienen como osito gominola, lo tienen regaloneado, lo tienen... Usted no llega a la casa y ya la comida, está todo listo. No voy a hablar más porque hay niños presentes, niños de 28 años presentes aquí. Pero ¿cuándo viene la tentación? Cuando usted tiene hambre. No voy a explicar más. Cuando tiene hambre de algo que no le están proveyendo, ya sea hombre o mujer, y entonces aparece la serpiente para engañar el sentido que no está siendo satisfecho ni ordenado por la palabra. Y entonces viene la tentación. Buen matrimonio, pero algo se descuidó. Y entonces la serpiente viene cuando él tiene hambre. ¿Qué dice Jesús? Oiga, ¿qué hubiera hecho un evangélico pentecostal? Jesús hubiera dicho: ¡fuera, diablo! ¿Sí o no? ¿Pero qué dice Jesús? No dice fuera diablo, dice está escrito. ¿Sí? Viene la segunda tentación. Tírate de aquí abajo. Le tuerce la escritura al diablo. Se la tuerce. Y Jesús no lo reprende, sino que vuelve a decir, está escrito. Como dice Efesios capítulo 6, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la única arma ofensiva. Es la espada corta, es la espada de doble filo que dice el libro de Hebreos capítulo 4, tomad la espada que es la palabra, la espada de doble filo que es la palabra de Dios, es la única. Discernimiento activo, saber lo que dice la palabra. Y por último, para terminar, este es el mejor consejo que podemos darle a usted. Segunda de Timoteo 2:2, y nos quedan solamente 4 minutos, estamos ordenaditos con el tiempo. ¿Qué dice allí? Primer consejo, ¿no?, que quiero darle esta mañana. Conozca bien su pasado, ¿sí? Conózcalo. No haga apología del pasado y no venga aquí a llorar. Yo era una llaga podrida y tirado entre el cansado vengo. No. ¿Sabe
¿Sabe dónde le apretó el zapato? Lo sabe. ¿Sabe dónde cayó? Lo sabe. ¿Sabe en qué se entretenía? Lo sabe. Yo lo sé. Por lo tanto, tengo que cuidar de aquellas cosas que fueron pasado en mi vida. Y aunque el pecado está desactivado, y aunque fui bautizado en la muerte y resurrección de Cristo, y aunque soy nueva criatura, pero hay un viejo hombre que siempre estará allí, y hay una vieja mujer que siempre estará allí tratando de activar ese viejo hombre. Y entonces usted lo primero que tiene que hacer es saber que la serpiente tratará de engañarnos de nuestro pasado. Lo segundo es tener un discernimiento activo, bien activo. Lo tercero es conocer la palabra, saber cómo está escrito, qué está escrito. Si no lo sé, pregunte. Pastor, ¿sabe qué? Escríbeme un WhatsApp. Pastor, la hermana María Teresa de Los Ángeles. Pastor, cada vez que llega mi marido a la casa, me dan unas ganas de darle un sartenazo en la cabeza. ¿Habrá algún texto bíblico que me ayude contra esto? Yo voy a entenderlo. Y le voy a escribir, hermana María Teresa de Los Ángeles, si el sartén es de teflón, valen caro, péguele con la olla. Y lo último, Pablo le dice a su joven pastor: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si el engaño es muy fuerte, ¿sabe lo que tienen que hacer? ¿Sabe lo que tengo que hacer? Huir. Huir. El diablo sabe, hermanos, cómo tocar las sensaciones que yo acostumbré a pecar. ¿Sí? Es más, creyente que peca continuamente cada vez cae más rápido en ese pecado. Cada vez, porque ya tiene las puertas abiertas, porque ya las neuronas están ordenadas. Ya es fácil, reiterativo, caer en el mismo pecado, y ya prácticamente ni hay serpiente, es solamente deseo no sujeto a la voluntad del Señor. Por lo tanto, cuando usted sepa que no puede, tome el consejo de Pablo: huya, escape. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que la esposa de Potifar, cuántos años tenía José? Dice la Biblia que José era un muchacho buen mozo, ¿sí? Así como yo, ¿no? Claro, más flaco, más delgado, ¿no? Un poquito más joven. Muchacho. Ahora, un muchacho de 17 años, dígame, ¿cómo está con las hormonas? ¿Cómo está? Diga, está prendido, pero el hombre, soltero. Ahora dígame una cosa, ¿cómo sería la esposa de Potifar? Era la mujer rica de un hombre rico. ¿Cómo cree usted que era? ¿Fea? Mala, que un día se levantó la mujer de Potifar con las mechas así y José la vio. ¡Ah! ¿Cómo cree que era? Dígame. Se iba al solarium, se estiraba, se recogía, se hacía las uñas, se hacía el pelo, se hacía las pestañas, se hacía la pedicura, se hacía todo, se estiraba, todo. Tiene que haber sido una mujer, pero 10.0. Una mujer hermosa. Llegaba en su carruaje con sus caballos y sus esclavos. Una mujer tiene que haber sido una mujer, si no era hermosa, la arreglaron para que fuera hermosa. Y ahora imagínense ese muchacho de 17 años que usted los toca y se quema. Se me acabó el tiempo. Les cuento la historia la otra semana. Dejémoslo ahí. No, lo terminamos, no, si el tiempo no es nada, hermano. Si usted ve Netflix, se agarra Narco, temporada 1, temporada 2, al hilo 5 de una vez y me va a restringir con el tiempo. No, hermano, no. No, menos el mundial, ve la previa, ve el partido de segundo tiempo, ve comentarios, ve los otros y lo vuelve a ver en la noche y al otro día No, entonces, deme 5 minutos más. Oiga, ¿qué le decía a la mujer? Duerme conmigo. ¿Sí o no? Duerme conmigo. Todos
los días la mujer estaba provocando la sensación en José. ¿Usted cree que la primera vez que la mujer le metió en la cabeza este pensamiento a José, José se fue a cuidar las ovejas tranquilo? Yo creo que el hombre quedó tiritón, quedó nervioso, porque la mujer, la mujer tiene una capacidad que nosotros los hombres no tenemos. La mujer tiene dos cositas que los hombres no tenemos. La mujer, por ser mujer, tiene la capacidad de prender con los ojos y de prender con el rostro, con la hermosura. ¿Sí? Eso son habilidades de la mujer. La mujer le dice, duerme conmigo, y el hombre yo creo que quedó totalmente... Y todos los días, y llegó un momento en que José y ella estaban solos en la casa, solo, no había nadie. Y la mujer le vuelve a decir, duerme conmigo. ¿Usted cree que el hombre ya no estaba en su mente, no había pensado, no había analizado la idea? Porque él la había analizado, es capaz de responder inmediatamente. Él dice, no, yo no podría cometer este pecado contra Dios. Y entonces dice la Biblia que la mujer se le tiró encima y comenzó a quitarle la ropa. ¿Qué haría usted, hombre? ¿Qué haría un muchacho de 17 años? Pero dice la palabra que José, dejando sus ropas allí, huyó. Entonces, hermanos, cuando usted y yo no podamos más, frente al engaño del pecado, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a huir. Escápese con temor, con miedo. Escápese pensando que hay hombres de Dios con mucho más conocimiento, con mucha más palabra, con dones y carismas mucho más grandes que los suyos o los míos, y que han sido engañados por la serpiente. Escape, porque, hermanos míos, tal vez la altura, la medida y la plenitud del discernimiento mío o el suyo no esté totalmente habilitado y no sepa cómo escapar del engaño de la serpiente. Porque la serpiente usará el engaño. Sabe ella que no puede con un hombre nacido de nuevo venir directamente, a no ser que yo haya determinado vivir una vida de pecado libremente y también ser cristiano libremente. Y eso no es correcto. Entonces, cada vez que ella venga, vendrá para engañarnos. Y hermanas mías, hermanas casadas, no den por sentado que ustedes no son vulnerables a estas tentaciones. ¿Vale? No lo dé por sentado. No lo dé por sentado la gente que trabaja en el altar y diga, no, yo estoy consagrado al Señor. Hermanos míos, la serpiente tiene algo que usted no tiene. Tiene astucia. Es astuta. Usted y yo no tenemos astucia. Tenemos sabiduría de Cristo el Señor. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.